Cada cierto tiempo, normalmente a finales de año, se discute cuánto será el aumento del salario mínimo para el próximo año. Por lo general hacen parte de las negociaciones tanto de representantes de empresarios como de las centrales obreras. Es repetitivo que los representantes de los trabajadores pidan un aumento muy alto en favor de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de los más necesitados del país. La pregunta es si realmente un gran aumento del salario mínimo beneficiaría a los más pobres. A primera vista parece lógico que un elevado aumento del salario mínimo los beneficiaría, pero es más complejo de lo que parece, y a pesar de sus buenas intenciones, esta idea termina perjudicando a ese grupo de la sociedad que dicen defender. Un salario mínimo legal significa que pagar por debajo de ese valor es ilegal, así existan personas que puedan tener el interés de recibir menos para evitar el desempleo. El costo de contratar formalmente a una persona no solo incluye el salario, sino también contribuciones a la seguridad social, capacitaciones y otros gastos relacionados a la contratación. Cuando un empleador decide contratar a alguien es porque considera que el trabajo de esa persona le va a entregar más valor que su costo, o sea, el salario. Entonces, cuando una persona no cualificada, sin experiencia o que no tiene las habilidades suficientes para entregar un valor por encima del salario mínimo legal, termina quedando desempleada. Dicho de otro modo, la sola existencia del salario mínimo legal genera desempleo y perjudica mucho más a la gente que pretende ayudar en primer lugar, y entre más alto, más personas estarán en esa situación. En las negociaciones del salario mínimo están, como lo mencionamos, los representantes de los sindicatos y los trabajadores y de los empresarios. Es decir, no están representados los desempleados, los jóvenes sin experiencia, los menos cualificados o los más pobres. Entonces, a quienes están defendiendo los representantes de los trabajadores es, como su nombre lo indica, a los que ya tienen empleo, no a los que no lo tienen. No es que tengan malas intenciones, simplemente están defendiendo sus intereses y los de su colectividad. Y efectivamente un salario mínimo legal o un aumento de este beneficia a quienes ya lo tienen. Desde otro punto de vista, un logro indirecto es la reducción de la competencia de otros potenciales trabajadores, protegiendo los sindicatos y manteniendo los privilegios de sus miembros durante la eternidad como es común hoy en día. El salario mínimo es esa barrera que impide la entrada al mercado laboral de los de menores habilidades. No es coincidencia que la tasa de desempleo de los jóvenes sin experiencia sea mucho más alta que la tasa nacional en la mayoría de los países. Uno de los argumentos más comunes a favor del salario mínimo es que impide que los trabajadores sean explotados porque si no existiera, los empresarios o empleadores pagarían una miseria. Pero esto sería cierto si un mercado laboral fuera un monopsonio, es decir, si solo existiera una empresa que contratara trabajadores. En este caso, el empleador tendría el poder suficiente para imponer cualquier salario. Aquí un salario mínimo tendría más sentido, pero en realidad los mercados laborales son mucho más competitivos y con miles de empleadores. Y a pesar de la existencia de un salario mínimo legal, no quiere decir que todas las empresas paguen ese salario. De hecho, hay un gran porcentaje de trabajadores, dependiendo del país, que reciben un salario mayor al mínimo. Pagan más de lo legal porque consideran el valor que un trabajador le puede entregar a la empresa, o porque simplemente quieren retener a los mejores talentos. Los empleadores quieren maximizar sus beneficios y algunos son conscientes que si pagan salarios muy bajos pueden perder personal valioso y que es muy costoso volver a contratar nuevos empleados. Por eso muchas empresas prefieren aumentar voluntariamente el salario a medida que los trabajadores sean más productivos, adquieran más habilidades y más experiencia. Los economistas llaman a estos salarios de eficiencia. Un ejemplo muy famoso es que en 1914 Henry Ford duplicó los salarios de sus trabajadores. No lo hizo porque se duplicó el salario mínimo legal, sino porque su proceso de producción era tan eficiente que era muy monótono para los trabajadores. Esto porque su fabricación de autos estaba dividida en demasiadas estaciones y a cada empleado le correspondía una tarea muy básica y repetitiva, lo cual incentivaba a renunciar fácilmente. En esa época los trabajadores ganaban $2.3 por turno de 9 horas. La competencia de Ford, que era General Motors, pagaba casi lo mismo por un trabajo menos monótono. Por esta razón, para retener a sus trabajadores, duplicó el salario a $5 por turno de 8 horas, además de días libres pagos por vacaciones y otros beneficios que eran nuevos para la época. Estas prácticas continúan hoy en día. Hay empresas que ofrecen beneficios adicionales al salario para retener al talento. Otro argumento en favor de un gran aumento del salario mínimo es que hay empresas que fácilmente podrían pagarlo y seguirían siendo rentables. Esto es cierto, hay empresas con un amplio margen de rentabilidad que pueden asumir este gran aumento de salarios, pero como el salario mínimo se implementa a nivel nacional y no por empresas, no todas podrían tolerar este aumento. Algunas buscarían aumentar precios si tienen poder de mercado o disminuir la calidad de sus productos.
Otros intentarían reemplazar con máquinas y más tecnología los trabajos más básicos y serían incluso más productivas. Otro gran porcentaje, sobre todo las más pequeñas, que no tienen poder de mercado para subir precios o que no poseen liquidez suficiente para invertir en tecnología, simplemente no podrían asumir este gran aumento del salario mínimo. Y a los primeros que despedirían serían probablemente los trabajadores con funciones más básicas. Esto finalmente terminaría incrementando el empleo informal como una salida para evitar los altos costos salariales y el pago de las prestaciones completas. En conclusión, no significa que un aumento del salario mínimo perjudique a todo el mundo. Sí beneficia, pero a quienes ya están empleados. Y si consideras que el salario mínimo en tu país es bajo, imagina a las personas que ni siquiera tienen salario. Lejos de proteger a los más débiles, el cual es su principal argumento, el salario mínimo legal los excluye condenándolos al desempleo o en el mejor de los casos al empleo informal, especialmente en Latinoamérica. Es un tema complejo que se sigue debatiendo en todas partes, aunque parece que ya se escogió un camino porque la mayoría de los países tienen leyes sobre el salario mínimo, a excepción de algunos países sin un salario mínimo legal nacional como Suiza, Dinamarca o Noruega. ¿Sería más eficiente una negociación del salario mínimo que sea más descentralizada? ¿Un salario mínimo por regiones podría resultar mejor para los más necesitados? Deja tu opinión en los comentarios y gracias por ver el video.